¿Ya encontraron? Voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también
Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta al 21 hemos leído. Esta semana nosotros tuvimos el seminario bíblico en la casa del hermano Gregorio Mixto, que está cerca de la iglesia, sobre la avenida Pozo Favorito. Y hace unos años atrás, él vino junto a mí por una situación muy grave. Él estaba construyendo su casa en ese terreno, pero hubo un accidente y eso le causó el gran problema. Por eso él vino bien quebrantado. Si no, creo que él no iba a venir junto a mí, sobre todo a la iglesia. Y de vez en cuando venía su esposa a la iglesia por la invitación de la hermana Choi. Ella venía al culto. Pero su marido, hermano Gregorio Mixto, no tenía interés de la palabra de Dios, ni del Espíritu, ni de la iglesia tampoco. Pero por un accidente que le surgió, él vino a la iglesia y me pidió el apoyo. Yo, siendo un pastor, ¿qué clase de apoyo podría brindar a una persona que está sufriendo por una situación y una crisis? Y la verdad que un pastor no tiene ningún poder ni sabiduría para aconsejar o para poner una mano, sino conocer el camino para poder conectarse con Dios, para poder unirse con Dios. Entonces, el que trabaja en la vida de cada uno no es un pastor ni una persona excelente, superior o más sabia. Siendo un ser humano, ¿cómo podría tener la sabiduría excelente o el poder superior? O si tiene experiencia, su experiencia, ¿hasta qué punto va a poder cubrir o ayudar? La verdad que eso no tiene sentido ni valor. Yo también soy un ser humano. Yo cuando veo a algunos necesitados que sufren por algunas situaciones, también en mi corazón se levanta el deseo de poner una mano o ayudar o aconsejar. Pero yo sé que también soy un ser humano inútil delante de Dios. Yo no tengo capacidad ni poder para ayudar a alguien. Entonces, ¿qué hago? Yo ni siquiera tengo poder ni capacidad para mantener mi familia,
ni manejar bien mi vida, ni resolver el problema que me viene a mí. Por eso yo cada rato tengo que apoyarme en el Señor. Cada vez yo tengo que esperar a Dios, buscar al Señor. Porque yo no tengo idea, ni solución, ni capacidad. Pero maravillosamente yo veo que Dios trabaja en mi vida. Desde que yo recibí la salvación del pecado, Dios trabaja en mi vida fielmente. Eso no es una casualidad, sino es la verdad. Dios trabaja en mi vida. Por eso hasta hoy día yo estoy vivo, sigo en este camino. Hoy yo me enteré de una cosa muy maravillosa. Nuestro edificio podía tener un accidente bastante grande por la instalación eléctrica. Pero hermano Eber Núñez, investigando, revisando, descubrió la falla que había. Hoy me mostró. Casi me desmayé, ¿no? ¿En serio? Así estaba. Los detalles no les voy a explicar porque ustedes no podrán entender bien la parte técnica. Pero estaba muy mal la instalación. No todo, sino un punto. Pero era un punto muy importante. También peligro. Luego, por un lado, yo pensé, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién instaló así? ¿Quién conectó así? Yo quería saber quién fue. Pero por otro lado, yo me quedé muy agradecido al Señor, ¿no? Pero así como se aguantó, así como nosotros sobrevivimos hasta hoy día. Yo pude ver que Dios nos cuidó por la ignorancia. Yo no sabía tampoco sobre ese punto los detalles. Y el que instaló creo que no fue a propósito, no lo hizo a propósito para destruir la iglesia, no creo. No sé cómo se quedó así la instalación, pero lo que es seguro, que Dios cuidó su iglesia. Por eso estamos aquí, ¿sí? Cada paso, cada segundo, cada asunto, Dios nos cuida a nosotros. Por eso, hermanos, no tengan miedo, ni se preocupen por nada, porque Dios está con nosotros, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege. Amén. La mano poderosa, la mano fuerte de Dios está con nosotros. Por eso la salvación del pecado es re importante. La salvación del pecado. Yo, antes de recibir la salvación del pecado, yo vivía solo. Claro, vivía con mis padres, entre mis hermanos y parientes, pero
Yo vivía solo. Yo tomaba la decisión a mi manera, aceptando pensamientos que me venían viendo la situación. Pero desde que yo recibí la salvación del pecado, yo no estoy solo, sino con Dios. Claro, yo vivo con mi familia, con mis hijos, entre muchos hermanos, ¿sí? Pero lo seguro es que Dios está conmigo. Los que están conmigo, ¿cómo me podrían cuidar o proteger o ayudar? Una parte sí puede ser. Pero nadie puede reemplazar el lugar de Dios. Dios me da esperanza, Dios me da ánimo, me da fuerza, me da sabiduría. También me vienen muchas situaciones, dificultades también, ¿sí? De repente surgen situaciones complicadas, como yo les conté la vez pasada. Nosotros perdimos nuestro bus. La Gendarmería de Argentina agarró el bus nuestro en la frontera entre Uruguay y Argentina, por el seguro vencido, que nosotros no nos dimos cuenta. Media hora, ¿sí? Venció media hora. Y después de hacer todos los trámites en la frontera, nosotros estábamos saliendo, ¿no? Saliendo de la frontera, del control. Vino corriendo un oficial de Gendarmería de Argentina y nos agarró otra vez. Ahí nos mostró que, y no me acuerdo muy bien la hora, pero creo que el seguro era hasta aquel día para las 17 horas. Pero cuando nos agarró el oficial era 17:30, ¿sí? Ya pasó media hora. Ustedes no pueden avanzar. Ahí nos detuvieron y nos quitó el bus. Era una situación muy grave. Por otro lado, me daba mucha vergüenza por el descuidado, ¿sí? Nosotros teníamos que fijar bien el documento, revisar la fecha. Pero así sucedió. La situación era muy, muy grave. Pero en aquel momento yo otra vez tenía que revisar mi corazón, mi vida, e investigar. Bueno, así sucedió. Así es la situación. Entonces, ¿por qué sucedió esta cosa desagradable que yo no quería nunca, jamás? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede ser por mi pecado? ¿Por el pecado de Pastor Abraham Han surgió eso? No sé, en aquel momento algunos me querían arrojar la piedra, como los que seguían a David. Por tu culpa, nuestra ciudad se quemó. Nosotros perdimos nuestra familia, Así muchos se levantaron contra David queriendo apedrearle. No sé, en aquel momento los que estaban ahí, algunos tenían esa idea, pero yo no me di cuenta. Creo que nadie pensó así. Pero yo pensaba por mí mismo. Tal vez podría ser por mi maldad, por mi pecado. ¿Será posible? Imposible. ¿Por qué?
Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. ¿Eso saben ustedes? ¿Sí? Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Jesucristo se encargó de todas nuestras maldades, fallas, defectos, errores. Y luego recibió el juicio en la cruz. Recibió la maldición en la cruz. Amén. Entonces me queda más juicio, castigo, destrucción, maldición. ¿Puede ser? No. Es imposible. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué dice usted? ¿Usted me odia? ¿Usted no me quiere? ¿Por mi maldad? ¿Por mi defecto? ¿Por mi debilidad? ¿Por eso me permite esta situación terrible? ¿Saben ustedes qué es lo que me dijo Dios en aquel momento? Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Sí, Señor, estoy de acuerdo. Entonces, esta situación, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Dios nos ama a nosotros. En aquel momento, a través de esa situación, Dios me demostró, me aseguró otra vez, hijo mío, te amo. Yo estoy contigo. No temas, ni tengas miedo, ni te preocupes. Yo estoy contigo. Yo soy tu pastor. Yo soy tu protector. Por eso, después de perder el bus, me quedé fortalecido. No me desmayé. No me desmayé. Ni huí. Sino, bueno, Señor, usted está conmigo. Usted me cuida. Usted me va a devolver nuestro bus. Entonces, confiando en usted, nosotros vamos a seguir adelante. Así todos pudieron regresar bien sanos a Paraguay. Y luego, después de, ¿cuántos era? 2 semanas, menos de 2 semanas, recuperamos nuestro bus. Por la gracia del Señor, también por el apoyo de la Iglesia de Argentina. Sin pagar la multa, ¿sí? Logramos la exoneración. Y así es, hermanos. En la vida nuestra puede suceder situaciones, dificultades, problemas, enfermedades, accidentes. Puede ser. Pero eso no es maldición. Toda la maldición ya se acabó en la cruz. Jesucristo recibió toda la maldición en vez de nosotros. Entonces, solamente nos queda la bendición. Amén. Por eso hasta hoy día nosotros estamos aquí vivos, firmes. Entonces yo, ¿qué podía hacer con él que vino junto a mí por un tema tan serio? Yo abrí la Biblia, le presenté Jesucristo.
Dios le permite esta situación para que usted pudiera volverse a Dios y recibir la salvación del pecado. Por causa de ese accidente, él se conectó con la iglesia. Aunque se tardó un poquitito, pero recibió la salvación del pecado. Luego se solucionó maravillosamente ese problema. Luego, por la bendición de Dios, él pudo continuar la construcción. Ahí nosotros tuvimos el seminario. Lindo patio era, lindo. Él, por la gracia del Señor, pudo construir un edificio. Y ahí nosotros tuvimos el seminario bíblico, con los invitados, con los vecinos, con sus amigos, parientes, con los hermanos de la célula de San Vicente. Anoche yo, escuchando su testimonio, me quedé muy agradecido al Señor. Me parecía que estaba soñando, ¿no? ¿Cómo pudo cambiarse tanto la vida de una persona antes de recibir la salvación del pecado, después de recibir la salvación del pecado? Así es, hermanos. Yo no tengo poder, pero yo tengo el Evangelio. Yo tengo la clave. Yo conozco el camino. Cómo cada uno puede conectarse con Dios a través de la salvación del pecado. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, yo veo que a través del Evangelio, a través de la salvación del pecado, le llega la esperanza, la fuerza, el ánimo, el amor de Dios, el apoyo de Dios. Por eso, después de ese accidente, ese hermano no huyó, ni se escondió, ni retrocedió, sino siguió adelante valientemente hasta hoy día. Dios nos ama a nosotros. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Al recibir la salvación del pecado, Dios, el Creador, Jehová, ya no es un Dios de idolatría, ni de una creencia, ni de una religión, sino nuestro Dios, el Creador de este mundo todopoderoso, el Rey de Reyes, está con nosotros, nos apoya a nosotros, nos cuida a nosotros, nos protege a nosotros a partir de la salvación del pecado. Dios viene a ser nuestro Padre verdadero. Amén. ¿Ustedes son hijos de Dios? ¡Wow! ¡Felicidades! Entonces, ¿ustedes son herederos de Dios? ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Ustedes tienen el anillo? Anillo que identifica como su hijo de Dios. ¿Dónde están? Aquí no, pero en el corazón. Ya tenemos, ¿verdad? Sí. El Padre le dio a su hijo: sacad el mejor vestido y vestidle, el anillo en su mano y el calzado en sus pies. Amén. Dios ya nos dio la justicia de Dios, también el anillo.
Ya nos identificó a nosotros como su hijo. Por eso nosotros somos herederos de Dios. Por eso ustedes no se preocupen por nada. Ustedes son hijos de Dios, más que multimillonario. Amén. Dios es el dueño de todo el mundo. De todo el mundo. Él es dueño. Él es nuestro Padre. Entonces no hay por qué preocuparnos, ni tener miedo, ni retroceder, sino podemos pedir a Dios, podemos esperar a Dios, podemos apoyarnos en Dios. Entonces Dios trabaja en la vida nuestra fielmente. Hoy hermana Fátima testificó que está muy feliz por su bebé que Dios le permitió. Es la bendición. Ustedes se acuerdan bien que mínimo 5 hijos, ¿saben, verdad? Sí, 5. Yo no pude alcanzar hasta 5, hasta 3 nomás, pero los que aún tienen oportunidad, que tengan hasta 5 hijos. ¿Quién se casó por último entre nosotros? Sosa, ¿cuántos hijos? 5. Mínimo 5 para arriba, ¿sí? Mínimo 5 para arriba. Pastor, yo no soy millonario, no tengo capacidad para criar 5 hijos. No se preocupe. Si acepta por la fe, ¿por qué Dios no va a proveer todos los detalles para criar, cuidar bien 5 hijos? ¿Por qué no? Hermanos, Dios trabaja en la vida nuestra. Nosotros no vivimos por lo que tenemos, sino por lo que Dios nos permite. Así nosotros podemos seguir adelante. En este seminario bíblico yo compartiendo la palabra de Dios, yo mismo me quedé muy feliz y agradecido al Señor por esta oportunidad que Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
una vez más para predicar el Evangelio. ¿Cómo nosotros podemos ser hijos de Dios y heredero de Dios, del reino de los cielos? No puede ser por la obediencia nuestra, ni por la justicia nuestra, ni por el sacrificio, ni por el esfuerzo nuestro, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Jesucristo ya vino y logró hasta los detalles. Mejor dicho, ya nos dejó justificados. Jesucristo ya nos dejó bien limpios, justos, perfectos, para poder esperar a Dios, para poder caminar con Dios, para poder ser hijo de Dios. Jesucristo ya logró todo, derramando toda su sangre. Amén. Falta creer nomás lo que ya está, falta aceptar nomás. Entonces, al creer, es suyo. Desde que uno cree en el Evangelio, puede ser beneficiario del Evangelio, de la sangre de Jesucristo. Hermano Gregorio invitó muchos sus amigos, clientes, compañeros, vecinos, todos. Se llenó el patio de la casa de hermano Gregorio. Sí, eso es lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra. ¿Para qué? Para que todos puedan oír el Evangelio y recibir la salvación del pecado. Hermana Fátima dice que a su compañera que estaba afligida predicó el Evangelio, ¿sí? Luego ella se recuperó su corazón y tuvo esperanza, fuerza, ¿sí? Ahí está la clave. Así es. Nosotros también, así nosotros nos fortalecimos. Así nosotros podemos seguir adelante. Los que están decaídos, afligidos, angustiados, decepcionados, quebrantados, sin esperanza. ¿Por qué? Por no creer en el Evangelio, no más. Uno sí tiene el Evangelio, uno sí cree en el Evangelio. No hay por qué quedarse quebrantado ni decepcionado. Vamos a ver Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el 16. Capítulo 1, el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En el Evangelio. Ahí está el poder de Dios para salvación. No solamente la salvación del pecado, sino la salvación de la enfermedad, la salvación de la deuda, la salvación del problema, de la aflicción, del miedo, de todo. En el Evangelio está el poder. Por eso cuando uno recibe la salvación del pecado, le llega la esperanza, la felicidad, el ánimo, la alegría, el gozo por el poder de Dios que está en el Evangelio. Por eso nosotros abrimos la Biblia y predicamos. Cada vez cuando nosotros predicamos,
Dios trabaja maravillosamente en el corazón de cada uno que escucha la palabra nuestra. Dios trabaja a través del Evangelio. Por eso, hermanos, ustedes predican el Evangelio, ¿verdad? Sea donde sea, a quien sea, sea cuando sea, que prediquen el Evangelio. No hace falta tener vergüenza. Ay, si yo abro la Biblia, si yo digo algo de la palabra de Dios, mis amigos se van a burlar de mí, ya no van a querer hablar conmigo, yo me quedaré solito y aislado. Oh, no tengan miedo, al contrario. Por el Evangelio ustedes no perderán nada, sino podrán ganar muchísimas cosas más. Por el Evangelio ustedes podrán vivir mejor, con más esperanza, con más fuerza, con más sabiduría, con más seguridad, con más alegría, tranquilidad, paz. ¿Por qué no? Por el Evangelio Dios nos permite todas las cosas. Por el Evangelio, para el Evangelio. ¿Por qué? Esto es lo que Dios quiere hacer. Amén. Ayer, hermano Gregorio puso bastante material, ¿sí?, ahí en el lugar del seminario. Yo pensé que habrá preparado para mí, para predicar el Evangelio, pero había sido para él, hermano Gregorio, ¿sí?, por su testimonio de este pacto, antiguo pacto, primer pacto y pacto nuevo, hasta la imposición de manos de Jesucristo, crucifixión también, resurrección, todo. No sé en dónde consiguió la imagen, pero preparó bien. Yo creo que eso él no hacía antes. Él no se animaba de hacer ese trabajo, ni abrir la boca, ni predicar a los demás. Pero ahora creo que nadie le indicó, ni le obligó, ni le presionó. Pero eso nace desde su corazón. Así fue, hermano Gregorio, ¿verdad? Nadie le obligó, sino voluntariamente usted hizo. A ver, ¿cómo yo voy a poder explicar bien lo que Dios me dio a mí? Así, con el dibujo de oveja, de cabra sin defecto, de macho cabrío. Y yo no le pregunté en dónde usted pudo conseguir este material, este dibujo, todo esto. Claro, uno si quiere puede encontrar, ¿sí? Uno si de verdad necesita y si quiere predicar el Evangelio puede buscar y encontrar y ¿por qué no? Dios así trabaja en la vida nuestra. Dios así nos permite a nosotros la sabiduría, el ánimo. ¿Por qué? Esto es lo que Dios quiere hacer. Desde que uno recibe la salvación del pecado, esta persona ya no es una persona común y corriente, sino es hijo de Dios. Es predicador del Evangelio. Es obrero de Dios, siervo de Dios, mensajero de Dios, embajador celestial. Amén. Por eso Dios le permite hasta los detalles, para que cada uno pueda predicar el Evangelio. Si no sabe hablar bien, Dios le va a ayudar para poder hablar mejor. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios así puede trabajar. Mire, en mi caso también. Yo cuando fui enviado como misionero en el año 2001,
Ni siquiera yo sabía saludar. Hola. Eso tampoco sabía. Sin poder saludar, hola, yo salí de Corea. Desde que yo llegué aquí a Sudamérica, ahí recién mi esposa me empezó a enseñar desde abecedario. A, B, C, Ch, D, E. Hoy en día ya no enseña Che, así me explicó hermana Lilian, ¿sí? Pero en aquel día me enseñaba así mi esposa. Por eso era muy difícil. A, B, C, D, o no. A, B, C, Ch, D, E, F, así me enseñó. Pero era difícil. Me confundía por el saludo. Buenos días, buenos tardes o buenas tardes. Me confundía. El español es complicado, se cambia cada rato, ¿sí? El término de la palabra. Por el Evangelio, Dios me dio el coraje para poder continuar este camino. Eso no salió de mi carácter, ni salió de mi capacidad intelectual, sino por el Evangelio Dios me dio a mí la esperanza, la fuerza, el ánimo. Sí, por el Evangelio. Así Dios nos puede dar todas las cosas por el Evangelio. En estos días, yo veo que mi hijo Isaac está estudiando a full. Eso muy maravilloso, ¿no? Antes, él no quería estudiar. Aunque los maestros le obligaban, no quería estudiar. Pero en este tiempo yo veo que cada rato estudia. Ayer yo regresé del seminario cerca de las 11 de la noche. Yo abrí la puerta de la habitación de mi hijo. No estaba. Le llamé, no me atendía. Me quedé un poco preocupado, ¿no? ¿Dónde está Isaac? En el salón ahí no estaba. Entré a la habitación de varones, tampoco estaba. ¿Qué habrá pasado? Estaba estudiando en la oficina con la hermana Joanna. ¿Sí? ¿Qué haces aquí, hijo mío? Estoy haciendo mi tarea por la ayuda de maestra Joanna. ¿Así? Bueno. Nadie le obligó. Eso no, yo no vi antes por lo menos, ¿sí? Cada mañana yo veo que él se va a la facultad. Anteriormente nosotros teníamos que despertar y empujar que vaya a la clase, pero ya no. Él solo se levanta, se va a estudiar y... ¿Por qué? Por el Evangelio. Pastor Osupa le dijo que estudiara el inglés por el Evangelio. Él no tenía interés de inglés. Creo que habla bien guaraní, ¿sí? Pero inglés no. Pero desde que Pastor Osupa le dijo, como tú ya manejas el español, mejor estudiar el inglés para el Evangelio. Sí, pastor. Desde ahí él está haciendo lo que no hacía antes. Entonces él tomó la palabra del siervo de Dios por la fe. Entonces Dios le va a ayudar para poder dominar el inglés. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente. Lo que yo no pude lograr, él va a lograr. Por el Evangelio Dios nos permite todos los detalles. Por el Evangelio.
Por eso, es muy importante creer en el Evangelio, recibir la salvación del pecado. Desde ese momento Dios trabaja fielmente en la vida nuestra, de cada uno de nosotros. El Evangelio es bien sencillo, es bien claro, es bien fácil de creer. ¿Por qué? No es que Jesucristo logró 99% y 1% dejó en la mano nuestra para completar. No. Sino Jesucristo logró 100%. Amén. Él logró 100%. No nos dejó nada a nosotros. Él logró. Entonces, solamente nosotros falta creer nomás. Así es, Señor. Usted ya logró todo. Usted ya dejó todo listo. Usted ya me dejó bien justo. Usted me dejó bien limpio. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Sí, Señor. Así es. Al creer es suyo. Si uno no cree, bueno, aunque de parte de Dios ya está todo arreglado, uno va a llevar una vida desastre. No porque tiene pecado, sino por no creer en la verdad. Llevará una vida engañada, lastimosamente. ¿Me hago entender? Eso es lo que hace Satanás. Lo que hace Satanás, lo que dice Satanás es mentira, pura mentira. Mira por tu culpa, mira por tu pecado, mira por tu maldad, por tu hecho. Dios no puede trabajar en tu vida. Mira, Dios, tú tienes que mejorar, tú tienes que lograr esto, tú tienes que alcanzar a la salvación de pecado, tú tienes que cuidar tu salvación de pecado, si no tú vas a perder, tú no vas a poder lograr. Pura mentira. Jesucristo ya logró todo. ¿Qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a volvernos al libro Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Como muchos fueron pecadores, porque todos ellos cometieron muchos pecados, por eso no. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Amén. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién es un hombre? Adán. El 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Por un hombre el pecado ya entró en el mundo, por la desobediencia de Adán. No importa que cada uno cometa pecado o no, qué cantidad de pecado comete o no comete, eso no importa, ya no vale ni tiene sentido. Por el pecado de Adán, por el pecado de un hombre, entró el pecado en el mundo, así por el pecado la muerte también entró y pasó a todos los hombres. Entonces por Adán, por un hombre, ¿todos los seres humanos ya están muertos? Sí, así es.
En el día que de él comieres, ciertamente morirás, dijo. Él comió y murió. De ahí nacieron todos los seres humanos. Por eso los que nacen en esta época también nacen siendo muertos. Nacen nomás el cuerpo. ¿Me hago entender? Siendo muertos. Por causa de Adán. Por eso Jesucristo dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Por eso tiene que nacer de nuevo. Dejando su nacimiento a un lado, tiene que nacer del Espíritu, del agua. Por la fe en Jesucristo tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Por un hombre el pecado entró en el mundo. Así por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso, no importa su actitud, sus hechos, qué clase de obras, hechos hace cada uno. Eso no puede cambiar su vida. Eso no es nada. Ya están muertos todos. Entonces la única esperanza es Jesucristo. Hagamos lo que hagamos nosotros, nuestras obras, nuestros hechos no pueden cambiar nuestro futuro, nuestra identidad. Jesucristo únicamente puede cambiar. Él vino. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Por la obediencia de uno. ¿Quién es este uno? Jesucristo. Por la obediencia de Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Amén. Nuestra justificación no está en la obra ni en la obediencia de nosotros, sino está en la obediencia de Jesucristo. Amén. Jesucristo ya lo obedeció a Dios. ¿Sí? Dios envió a Jesucristo por una tarea importante para que Él lograra la eterna redención. Él vino. Porque Dios no puede darnos el perdón del pecado por la palabra nomás. Dios no podía decirnos, no podía darnos directamente el pacto nuevo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No podía hacerlo. Por eso dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Después de aquellos días, dice, ¿por qué? Solamente dar el pacto no vale ni tiene sentido. Entonces, antes de darnos este pacto, Dios tenía que limpiar nuestro pecado de verdad. Amén. Por la sangre de Jesucristo. Por eso, preparó el cuerpo de Jesucristo en semejanza de carne de pecado,
y condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Así Jesucristo quitó el pecado del mundo, el pecado de todo el mundo, a través del bautismo en el río Jordán. Jesucristo quitó el pecado del mundo, luego fue crucificado en la cruz. Amén. Así pagó la paga del pecado, diciendo, consumado es. Entonces, todo el pecado del mundo ya fue pagado, lavado. Amén. Entonces, ¿de verdad somos limpios? ¿De verdad somos justos? ¿De verdad somos santos? Amén. Por el sacrificio de Jesucristo es justo lo que dice la Biblia. Por eso Dios con seguridad ya nos puede decir, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Por eso, nosotros podemos esperar a Dios. Entre Dios y nosotros no hay ninguna barrera ni obstáculo. Ya se abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos esperar a Dios, para que nosotros podamos caminar con Dios. Amén. Así Dios trabaja en la vida nuestra fielmente, sin límite. Hermanos, sigan adelante con el Señor por el Evangelio. Amén. ¿Están predicando el Evangelio? Amén. Sigan predicando, por favor. Ustedes piensan que, pastor, eso es muy básico, todo el mundo debe saber. En ninguna manera. Lastimosamente, muchos no saben este punto. Por eso hasta hoy día muchos están sufriendo por sus pecados, condenados, con el miedo están. Miren, toquen la puerta del corazón de cada uno, por favor. Ustedes verán esa realidad. Mira un poco, usted es creyente de 30 años, de 40 años, pero usted aún sufre por sus pecados. Usted aún tiene condenación. Aún usted no se anima de esperar a Dios por su pecado. Así es la realidad. Por eso somos deudores. Tenemos que abrir la boca nuestra. Tenemos que abrir la Biblia y predicar la verdad a todos. Amén. Esto es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en este siglo. Para que todos puedan oír el Evangelio. Hermano Rolón invitó a su amiga al seminario bíblico. Ella se quedó contentísima por la invitación, por el seminario. Recibió la salvación del pecado, se quedó muy feliz, muy agradecida. Así es, hermanos. Que sigan predicando el Evangelio. Muchos nos están esperando. Amén. Este Evangelio es tan poderoso y valioso. No ignoren, por favor. También ustedes, con ánimo, sigan adelante. El trabajo, la vida, la responsabilidad, la tarea, sea lo que sea, no abandonen, sino sigan adelante. Por el Evangelio, Dios nos va a ayudar para poder lograr todos los detalles. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche que nos permite este culto. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Vamos a leer. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Dijo luego a David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. 5. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Y decía Aquís: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel.
o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen acá, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Hasta al 12 hemos leído todo el capítulo 27. David fue ungido por Samuel. La verdad que no fue por Samuel, sino Dios eligió a David y ungió como rey de Israel. Quiere decir que la voluntad de Dios pasó de Saúl a David. Aparentemente Saúl seguía en el trono del rey de Israel y David andaba huyendo como un forastero y extranjero miserablemente en la tierra de Israel. Pero la verdad que Dios estaba con David. Dios le cuidaba y le apoyaba a David. Lo que tenía Saúl, solamente el apoyo humano de sus personales, su deseo, su idea, su astucia, no más. Pero la voluntad de Dios ya se había ido de Saúl a David. Por eso Saúl, con su ejército, aunque le perseguía a David, no pudo lograr nada de nada. David era un hombre débil, pero Saúl, siendo el rey, no pudo tocar al cuerpo de David. La pelea entre Saúl y David no fue por David, sino fue por la voluntad de Dios y por el apoyo de Dios. Así David pudo sobrevivir y seguir adelante. No murió David porque David peleaba bien, sino la mano poderosa de Dios estaba con David, cuidándolo, protegiéndolo también. Pero un día le llegó un pensamiento. Seré muerto algún día al fin por la mano de Saúl. Le llegó este pensamiento. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Eso no podía suceder. No sucedió y no podía suceder nunca jamás. Eso no es por la fuerza y por la habilidad, por la valentía de David, sino por la promesa de Dios, por la mano poderosa de Dios. A toda manera, David no podía morir por la mano de Saúl, nunca, jamás. Dios no le permitía eso, no podía permitirle este acontecimiento porque Dios le había levantado a David como el rey de Israel. ¿Para qué? Para continuar la genealogía de Jesucristo. La voluntad de Dios, la promesa de Dios estaba con
David. Pero un día le llegó este pensamiento: al fin seré muerto por la mano de Saúl. ¿Qué voy a hacer? Por suerte yo sigo con mi vida, pero al fin seré muerto. David, viendo su situación, aceptó este pensamiento. Le llegó este miedo y la preocupación. Ahí David tomó una decisión humana. ¿Qué decía David? Me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esta idea no salió de Dios, no fue por la fe en Dios, sino Elimelech descendió a Moab buscando la mejor opción, una salida pronta, una solución rápida. Él dejó Belén, la promesa de Dios, la tierra de la promesa de Dios. Ahí en la tierra de Moab, en el campo de Moab, Elimelech murió, y Mahlón y Kelión también. David también descendió a la tierra de los filisteos por no creer en la promesa de Dios. Él buscaba un lugar seguro, tranquilo. Saúl me persigue todo el tiempo. Al fin seré muerto por la mano de Saúl. No quiero morir por Saúl. Quiero vivir con mi familia, con mis hombres también, con mis seguidores. Por eso le surgió esta idea. Me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Si David se hubiese quedado en la tierra de Israel, ¿iba a morir por la mano de Saúl? No creo. No creo. David no podía morir por la mano de Saúl. No podía. David no sobrevivió porque huía bien, sino la mano poderosa de Dios estaba con David. Dios tuvo misericordia de David. Dios lo protegió por su promesa. Pero David se olvidó de Dios. El mejor lugar, el lugar más seguro, es la tierra de los filisteos, donde no puede alcanzar la mano de Saúl, porque los filisteos eran enemigos de Israel. Los filisteos perseguían mucho, mataban mucho, atacaban mucho a los israelitas. Goliat era el guerrero filisteo. David, para sobrevivir, queriendo escaparse de la mano de Saúl,
eligió el lugar de los enemigos de Israel. El lugar de los enemigos de Dios quiere decir 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Claro, Saúl no pudo entrar en la tierra de los filisteos, que eran enemigos muy fuertes y bravos. 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? ¿Acaso Dios ungió a David para que él fuese el siervo de los filisteos? ¿Será? De ninguna manera. Eso no es la voluntad de Dios. Lo que hizo David no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. Él buscó nomás un lugar seguro y tranquilo. Por eso está mendigando a Aquis, el rey de los filisteos, diciendo: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. ¿Por qué David tiene que hallar gracia ante los ojos del rey de los filisteos? No hay por qué. Como mató a Goliat y derrotó a los filisteos en la batalla. David tiene que pelear contra los filisteos. David tiene que echarlos, tiene que dominar, tiene que conquistar, tiene que matar. Pero ahora, ¿qué hace? Está pidiendo la misericordia. Si he hallado gracia ante tus ojos, tiene que hallar gracia ante los ojos de Jehová, no ante los ojos del rey de los filisteos. David se quedó 1 año y 4 meses en la tierra de los filisteos. Claro, en aquel momento no necesitaba huir. No necesitaba huir. Porque Saúl no pudo entrar en la tierra de los filisteos. David le mendigó a Aquis, el rey de los filisteos, y recibió la aldea llamada Siclag. En 1 año y 4 meses, construyendo la casa, levantando su hogar, la vivienda, acumulando el material durante 1 año y 4 meses. Ahí David se quedó tranquilo, cómodo, sin huir, sin preocupación, descansando bien, durmiendo bien. Eso
no era lo que Dios esperaba. David no lo hizo por la fe en Dios, sino utilizó su manera, eligió un camino cómodo humanamente. Amados hermanos, Dios nos salvó, nos dio la salvación del pecado, nos llamó, nos dio la vida eterna. Dios nos reveló la justicia de Dios por fe. Dios nos permitió la fe que tenemos nosotros es muy valiosa, muy valiosa. Saben que los doctores, teólogos, no pueden tener esta fe que tenemos nosotros por el estudio, por el conocimiento. Ellos no pueden lograr la fe que tenemos nosotros. Esta vez en Nueva York participaron muchos pastores ACLF. Entre ellos, ahí estaban muchos pastores de las iglesias grandes. En Estados Unidos, en inglés se llama mega church. La iglesia grande, así se dice. Ellos son líderes grandes e importantes, son pastores ejemplares, exitosos, que lograron el éxito para levantar su iglesia en cada región. Por eso en cada departamento, en cada estado, en cada ciudad, ellos son pastores reconocidos, famosos, grandes. Pero ellos, escuchando la palabra durante ese LF, se quedaron asombrados. Pastor Oxupa, él predicó el libro Hebreos capítulo 10 constantemente. Cada hora, cada noche, cada mañana. Los pastores se quedaron maravillados por el mensaje que compartió Pastor Oxupa. Todos ellos son pastores que predican en sus iglesias. Pero ellos no sabían, no entendían lo que decía la Biblia. Sobre todo, el mundo de la fe. El mundo de la gracia de Dios, la eterna redención, la justicia de Dios, la santificación, la perfección, la vida de fe, el mundo de la gracia. Ellos no sabían. Escuchando esta vez, se quedaron muy, muy maravillados. Los que participaron una vez, 2 veces, esta vez se quedaron bien firmes de su salvación del pecado también. En Israel, Pastor Oxupa, cuando visitó la vez pasada, el rabino principal más grande y alto en Israel entre los judíos, Pastor Oxupa, ante él, abriendo la Biblia, le predicó sobre el propiciatorio, donde Dios ordenó a meter las tablas de los mandamientos. ¿Por qué? El rabino se quedó asombrado. Él, siendo un judío,
estudiando mucho las escrituras, él no comprendía. Leía la letra, enseñaba la letra, la medida del propiciatorio, el material, los mandamientos, pero no sabía. ¿Por qué Dios ordenó a meter las tablas de la ley, de los mandamientos y tapar con el propiciatorio? Se quedó muy asombrado. Él dijo que quería ir a Corea. Sí. Pastor Supak le invitó. Creo que la vez pasada, por falta de tiempo, Pastor Supak no pudo predicarle tanto el Evangelio con los detalles. Creo que cuando visita Corea, ahí va a poder escuchar la palabra más detalladamente y recibirá la salvación del pecado también. Hermanos, la fe de la salvación del pecado que tenemos nosotros. ¿Ustedes tienen pecados o no? Wow, tienen fe maravillosa, preciosa, excelente, muy valiosa. Pero esta fe no tienen muchos, lastimosamente. Es verdad. Memorizando muchos versículos de la Biblia, teniendo conocimiento, título, estudio. No entienden. No pueden ver lo que Dios preparó para nosotros. Teniendo conocimiento, memorizando bien los versículos, sufren por sus pecados. Nunca termina la condenación por el pecado en sus corazones y sus vidas. ¿Por qué no tienen fe en Jesucristo? Porque no entienden en lo que Dios preparó para nosotros. La fe que tenemos nosotros es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando nosotros recibimos la salvación del pecado, nos ayudó el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos creer en el Evangelio. ¿Saben eso? No fue por la inteligencia excelente de ustedes. No fue por la capacidad intelectual de ustedes. Sino Dios nos abrió nuestra mente. Dios nos abrió nuestro corazón. El Espíritu Santo se ha manifestado en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí se prendió la luz. Ahí nos llegó la fe. ¿Me hago entender? Es la obra enorme, maravillosa del Espíritu Santo. Es de Dios. Así nosotros llegamos a recibir la salvación del pecado. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la salvación? ¿Por qué Dios nos permitió esta gracia maravillosa? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos abrió nuestro corazón? ¿Por qué Dios nos permitió entender el Evangelio? ¿Por qué Dios nos permitió encontrar con la iglesia de Dios, con el siervo de Dios y oír la verdad y aceptar la palabra de Dios y creer y recibir la salvación del pecado? ¿Por qué? Para que nosotros vivamos cómodamente en este mundo, tranquilamente en este mundo,
No. Dios le ungió a David como el rey de Israel. Entonces David tenía que sentarse en el trono del rey de Israel. Dios nos llamó, Dios nos permitió la salvación del pecado para utilizarnos la vida nuestra por el Evangelio. Dios nos derramó la gracia para que muchas personas puedan recibir la salvación del pecado a través de nosotros. Amén. Apóstol Pablo, desde que recibió la salvación del pecado, él no vivió calladito, buscando la comodidad, tranquilidad, paz, sino abrió la boca, predicó lo que le molestaba tanto a la sociedad de los judíos. Él sin cesar predicó el Evangelio por todo lado. Así provocó la ira de los judíos. Pablo, siendo judío, recibió el odio, el gran odio de los demás judíos por predicar el Evangelio. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
recibió muchas persecuciones, tuvo peligro de muerte, azotados, heridos, encarcelado también muchas veces. Había muchas personas que estaban esperando a matarlo a Pablo. Se dedicaban a eso. Así fue muy fuerte, la situación. ¿Por qué? Apóstol Pablo también podía llevar una vida tranquila. Si se callaba, si se quedaba en un lugar tranquilo, escondido, guardando su salvación. Soy salvo, sí. Salvo soy. Justo soy. Limpio soy. Gracias, Señor. Él con su certeza de la salvación del pecado se hubiese quedado en un pueblo pequeño, ocupando una casa, calladito, escondido, tranquilo. Igual iba a recibir tantas persecuciones. No creo. No creo. Pero él no buscó su tranquilidad, su paz, sino conforme a la voluntad de Dios. Él siguió predicando el Evangelio sin cesar, orando al Señor, viajando por todo lado. Se dedicó a predicar el Evangelio. Vivió para predicar el Evangelio. Por eso recibió la persecución y el odio de sus paisanos constantemente. Así él provocó la ira de los judíos. Por eso a través de él Dios pudo trabajar grandemente. A través de apóstol Pablo, en muchos lugares, muchas personas recibieron la salvación del pecado. ¿Es cierto? Entonces, ¿acaso Dios diferencia a los cristianos? Bueno, yo amo a Pablo. Yo voy a trabajar a través de Pablo. Con los demás, no quiero hacer caso. ¿Acaso será así? ¿Acaso Dios decidió a trabajar a través del pastor Osupak no más? Yo elegí mi siervo fiel. A mí me gusta el trabajo de este siervo. Yo voy a utilizar nomás la vida de este siervo. Así Dios decidió, por eso Él trabaja mucho a través de él. En ninguna manera. No hay diferencia. El valor del Evangelio, el poder del Evangelio que nosotros recibimos y tenemos es la misma cosa. Pastor Osupak, después de recibir la salvación del pecado, durante 60 años, sin cesar, él predicó el Evangelio constantemente. Por eso por todo lado hay muchos enemigos de él. Así es. También a través de él muchos recibieron la salvación del pecado. Dios trabajó grandemente a través de él, utilizando su vida, su cuerpo, su tiempo. Así, el Evangelio llegó a muchísimas personas. A nosotros también. ¿Es cierto? ¿Acaso Dios no va a
querer trabajar a través de ustedes? ¿Por qué no? Por ser coreano, Dios trabaja más. Por ser paraguayos, Dios no va a trabajar tanto. ¿Será? Creo que algunos tienen esa idea. En el caso de pastor es diferente porque es de Corea. Es coreano. Tiene otra condición, otra capacidad. Pero en mi caso, soy de Paraguay. Soy pobre. Soy de una familia pobre. Yo no tengo nada. No tengo capacidad. Algunos creo que piensan así, aceptando ese pensamiento, se quedan encerrados. No puedo vivir por la fe. No puedo predicar el Evangelio. Yo no puedo servir al Señor. Yo no puedo anunciar el Evangelio. Yo no puedo hacer nada por el Evangelio. Los pastores coreanos, por ser coreanos, son diferentes. Mentira. Pura mentira. Pura mentira. Ustedes vieron cómo avanza el trabajo en el coro Gracias. Ahí están varios extranjeros. Un mexicano, un chileno y uno de Ghana, creo que está de vacaciones. Se escapó y está descansando un poco. Pero yo veo que hermano Julio es un mexicano, ustedes saben, ¿verdad? Él habla bien coreano, inglés, español, canta bien también. No hay diferencia. Dentro del coro Gracias, no hay diferencia. Por ser coreano no hay mejor atención. Por ser extranjero no hay... No, eso no existe. Sea quien sea. El que camina por la fe, el que recibe el entrenamiento, la enseñanza, doblegando su corazón, crece, mejora, desarrolla. Hermano José de Chile también. Yo veo que él también está desarrollando muchísimo. Asimismo, no hay diferencia entre coreano, paraguayo, chileno, mexicano, boliviano, argentino, brasilero, europeo, asiático, africano. El Evangelio tiene el mismo valor y el mismo poder. Amén. ¿Acaso Pastor Osupa predica el Evangelio grandemente, abiertamente, porque tiene mejor condición y mejor apoyo y más capacidad que los demás? Mentira. Claro, ahora él tiene más apoyo que antes. Hay muchos hermanos que apoyan, hay muchos pastores que le acompañan, le apoyan también. La iglesia de Gangnam le apoya también. Por eso él puede viajar por todo lado. Puede organizar más trabajos, porque la misión es ya bastante grande.
muy fuerte también. Por eso él organiza más trabajo, en ninguna manera. Cuando él no tenía nada, igual él se dedicaba a predicar el Evangelio. ¿Saben eso? Cuando él tenía hambre, cuando él tenía frío, cuando él estaba solito, nadie le apoyaba, nadie le confiaba, nadie le consideraba como un siervo de Dios. Igual, él caminó con el Señor para predicar el Evangelio. Él se dedicó a predicar el Evangelio sin importar su situación. Él siguió adelante. Él mismo nos compartió varias veces. Cuando nació pastor de Nueva York, pastor Yonggu Park, su hijo, durante varios días, ellos no comieron nada. Pastor Su Park, la pastora embarazada, estaban pasando con hambre. No tenían nada. Al nacer, de repente le visitó una hermana, no, antes de nacer, ¿sí? Cuando tenía, ¿cómo se dice? Ese último dolor, antes del parto, ¿cómo se dice? Contracción. Cuando vino la contracción. Justamente llegó una hermana. Ella viendo esa situación, pastor, sabe que yo fui enfermera en un hospital, yo tengo licencia también para... Así ella preparó y recibió, dirigió el parto en la casa, ¿sí? En Corea eso era normal, muy normal en aquel momento. Yo también nací en mi cuarto, en el cuarto de mi mamá, ¿sí? Y ella, después de recibir el bebé, después del parto, la madre tiene que alimentarse bien, así sale el pecho, la leche, ¿sí? Pero ella vio que la olla estaba bien limpia, bien seca. Creo que bajo polvo estaba. La olla, plato, los cubiertos, todo estaban bien desocupados, bien limpios. Ella salió corriendo, compró un poco de arroz, un poco de nalga, un poco de carne, cocinó y le sirvió. Para las mujeres que tienen parto, es muy bueno y saludable la sopa de nalga, ¿se dice? Perdón. Alga. ¿Nalga qué es? Creo que elegí mal la palabra, perdón, sí. Alga. Sopa de alga. Olvídense de nalga, sí, por favor. Olvídense. Sopa de alga. Eso es muy saludable, ¿sí? Así, Pastor Osupa, él dice que mi hijo desde nacer me ofreció una mesa de comida, ¿sí? Porque antes de eso no podía comer. Por eso él había abandonado
el Evangelio? Yo no quiero predicar más, no quiero vivir así miserablemente, pasando con hambre. Yo no me arrepiento de haber tomado este camino, me voy. ¿Él había hecho algo así? En ninguna manera. Aún así, él predicaba el Evangelio. Él se dedicaba a predicar el Evangelio, oraba al Señor para poder ampliar más trabajo de la evangelización. Solamente pensaba en eso. ¿Cómo podríamos hacer llegar este Evangelio a más personas? Para eso necesitamos el seminario. Necesitamos entrenar muchos seminaristas, ministros, formar ministros y enviar a cada ciudad, a cada país. ¿En qué año empezó nuestro seminario de la misión? Pastor Yongguk Pak nació en el año 74. Pastor Supak ya mencionó varias veces en su prédica. Ustedes no escuchan bien atentamente su prédica. La hija nació en el año 72, el hijo nació en el año 74, luego nació el seminario en el año 76, después de 2 años, ¿sí? Él, cuando no tenía nada, igual vivió entregándose todo su ser por el Evangelio. ¿Me hago entender? Él fue entregado al Señor 100% por el Evangelio. Su vida completa, su tiempo completo, su cuerpo completo, toda la vida de Él. Algunos dicen, ¿por qué Pastor Supak anda en un carro de lujo? ¿Por qué Dios le permitió? ¿Por qué Pastor Supak recibe la mejor atención? Porque Dios le permitió. Si Dios les permite a ustedes no recibirán. También. Dios recompensó al Pastor Supak. También le agregó, le añadió más talento, más fe, más fuerza, más sabiduría, más salud. De todo, Dios le añadió, le agregó. ¿Por qué? Dios tenía que utilizar su vida. ¿Me hago entender? Entre miles de personas, todos no tienen interés del Evangelio. No quieren ofrecer ni un poco de su tiempo, ni un poco de su habilidad. No quieren sufrir ni un poco por el Evangelio, por el Señor. Ni siquiera quieren ofrendar una moneda. No quieren gastar nada, no quieren entregar nada. No quieren sufrir nada por el Evangelio, sino buscan cómo yo voy a poder vivir mejor, cómo yo voy a poder comer mejor, cómo yo voy a poder. Piensan en eso, se dedican a eso. Ignorando la voluntad de Dios, sin hacer caso con el Evangelio. Pero hay uno que se entrega todo su ser al Señor, al trabajo del Evangelio, sin cuidarse a sí mismo. En vez de utilizar por sí mismo, utiliza lo que tiene para el Señor, para el Evangelio. Entonces, ¿a quién Dios dará su apoyo, la abundancia, la riqueza, para que Él pueda predicar más el Evangelio? A Él obviamente, no a todos. ¿Me hago entender? Yo veo que en estos días, hermano Juan Ignacio tiene varios discípulos.
Cada vez cuando yo voy, yo observo el trabajo, ¿no? Desde unos días atrás, hermano Joel agarraba esa herramienta, ¿cómo se dice? ¿Cuchilla se dice? Cuchara, perdón. Cuchara, ¿sí? Agarrando la cuchara, levantaba los ladrillos. Una hilada, otra hilada. Yo le pregunté, hermano Joel, ¿había sido maestro? No, pastor. Mi maestro me está enseñando, él decía. Ay, hermano Juan Ignacio me decía, pastor, este hermano presta atención, tiene interés, quiere aprender. Entre muchos obreros. En ese caso, hermano Juan Ignacio, ¿por qué no le va a enseñar todo lo que tiene? ¿Por qué va a esconder una técnica mejor y un secreto por el trabajo de albañilería? ¿Por qué va a esconder? Hermano Juan, usted le enseñó todo, ¿no? ¿Le está enseñando todos los secretos, sí? ¿Por qué? Presta atención, hace caso, aprende, absorbe, escucha. Entonces, ahí está lo demás muchachos también, pero el otro, si le ordena una cosa, entonces dos cosas, entonces hace apenas una cosa, luego se queda mirando, jugando. Pero hay uno que, sí maestro, sí señor, haz lo que le indica, aprende, presta atención. Entonces, ¿por qué no le va a enseñar más? ¿Por qué no le va a dar todo lo que tiene? Hasta los seres humanos saben hacer eso. ¿Sí o no? Sí. Entonces Dios, entre millones de personas, ¿por qué no le va a dar? ¿Por qué le va a esconder ante un hermano que se entrega todo su ser y vive por la fe, por el Evangelio? ¿Por qué le va a esconder ante él? ¿Por qué no le va a apoyar, no le va a dar lo que falta, no le va a agregar más conocimiento, más fuerza, más sabiduría? Obviamente. Apóstol Pablo, él no fue una persona excelente o diferente o especial, sino él aceptó la voluntad de Dios. Se dedicó al trabajo del Evangelio. Por eso Dios no pudo menos que añadirle a él más cosas por el Evangelio. Amén. ¿Quién dice que no sé predicar el Evangelio? ¡Qué vergüenza! No diga eso. ¿Por qué no sabe predicar el Evangelio? ¿Acaso Dios no quiere darle el conocimiento, la sabiduría, la habilidad para predicar el Evangelio? Dios quiere, Dios está dispuesto. Dios quiere dar, quiere dar. Entonces, ¿por qué no tiene? No predica el Evangelio. No tiene interés del Evangelio. Pasando 1 año, 2 años después de recibir la salvación del pecado. No tiene interés. No quiere prestar atención. Por eso no recibe nomás. ¿Me hago entender? Si uno presta atención, si uno acepta la voluntad de Dios, si se dedica al trabajo del Evangelio, Dios no hay por qué esconder ante Él lo que tiene. Si no, le va a añadir más cosas. Amén. Más sabiduría, más coraje, más habilidad, más conocimiento, más fuerza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo lo que tiene Pastor Osupac,
Dios le añadió. Dios le añadió. Dios le permitió. Por eso nomás. Amados hermanos, ustedes también pueden recibir la misma cosa. Pueden experimentar la misma bendición, el mismo apoyo de Dios. Amén. ¿Cómo? Si ustedes aceptan la voluntad de Dios. Si se dedican al trabajo del Evangelio, entregándose al Señor, su vida. ¿Por qué Dios no les va a dar? ¿Por qué Dios no les va a permitir, no les va a abrir el camino? Por supuesto que sí. Todo lo que recibí yo también, así fue. Así fue. Yo sé que hay más todavía que Dios me quiere dar a mí. Por eso yo, ante trabajos nuevos, no quiero retroceder, no quiero huir, sino, sí, Señor, amén. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero experimentar la obra de Dios, el apoyo de Dios. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. ¿Por qué no? Amados hermanos, que vivan por la fe, por el Evangelio, por favor. Ahí está sabiduría, ahí está prudencia, ahí está todo el apoyo, toda la riqueza, toda la añadidura que viene de Dios. Amén. ¿Por qué Dios no les va a dar a ustedes? Obviamente. El conocimiento, la sabiduría, la habilidad, también Dios puede darnos a nosotros. Este domingo, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben ustedes? Ayer no escucharon la noticia. Ofrenda decidida. Qué alegría, ¿verdad? ¿Quién está suspirando? Qué alegría, qué bendición. Ofrenda decidida. Por la visita del pastor Osupa. Tenemos que preparar. Amados hermanos, hay muchos proyectos que tenemos que desarrollar más todavía. Hay bastante eco en el salón nuestro. Hay veces ustedes no me escuchan bien, ¿verdad? ¿No? ¿Me escuchan bien? Oh, tienen buen oído ustedes, ¿sí? Pero muchos me reclaman a mí, pastor, yo no escuché nada hoy. Ahí hasta atrás no alcanza el sonido y no es entendible eso. Si es posible, tenemos que cambiar la decoración de nuestro salón. Número 1, el piso. Número 2, la pared de otro lado. Número 3, esta pared. El piso número 1, la pared del escenario número 2, otra pared número 3, el techo número 4, la pared de ambos lados número 5, de la importancia. No vamos a poder tocar muchas cosas antes de la visita del pastor Osupa, pero vamos a
mejorar hasta donde podamos. Todo eso también requiere cierto gasto. También tenemos que mejorar nuestro equipo. También tenemos cuenta pendiente, acumulada también. Varias veces estaba por cortarse la luz. Se había cortado el internet varias veces, apresuradamente teníamos que pagar. Por eso, por todos los asuntos, en la reunión de delegados nosotros decidimos hacer ofrenda decidida este domingo que viene por una meta de 700 millones de guaraníes. 700 millones de guaraníes. No es mucho, ¿verdad? Sí. Hay veces en la ofrenda decidida, hay algunos adolescentes hacen prueba de su bolígrafo. Como sale muy bien su bolígrafo, pone varios 0, 0, 0, 0, 0. No hagan eso, sino de verdad que participen a la ofrenda decidida. La ofrenda es la misma cosa. Si uno predica el Evangelio, Dios le permite más sabiduría, más conocimiento. Amén. Sí. Mi español, aunque tiene bastante falla, pero yo pude desarrollar predicando el Evangelio. Dios me añadió, Dios me ayudó por predicar el Evangelio. La ofrenda también la misma cosa. Ustedes no digan que yo no tengo nada, soy pobre, yo no puedo ofrendar porque no tengo nada. No piensen en ofrendar lo que sobra en su bolsillo, sino la ventaja de la ofrenda decidida es tomar un monto por la fe, confiando en el Señor, apoyándose en el Señor y recibir del Señor y ofrendar. Ahí uno puede experimentar más apoyo de Dios. Amén. No piensen en huir, ni retroceder, ni esconderse ante este asunto tan importante. Dios nos quiere dar tantas bendiciones y abundancias por el Evangelio sin límite. Ustedes pueden recibir todo. Dios está con nosotros. Hoy leímos 27, pero creo que no tenemos tiempo para tocar hasta los detalles de este capítulo. David se escondió en la tierra de los filisteos por no enfrentar contra su situación. Por eso Dios tenía que quemar Siclag para que él pudiera salir de ahí. Dios empujó. Dios no nos permite esta vida para que nosotros nos quedemos en Siclag cómodamente, tranquilamente, suspirando. Aquí ya no llega más peligro. Aquí no llega más el problema y enemigo, la persecución. Dios no quiere eso. Dios no nos permite la vida por eso, sino David tiene que llegar a Jerusalén para sentarse en el trono del rey. Después de ese paso hubo más paso todavía, no fue de repente, pero él perdió 1 año y 4 meses en Siclag. ¿Me hago entender? Él tenía que caminar y seguir adelante. Dios no nos permite la vida para que nosotros nos quedemos cómodamente, escondidamente en este mundo, sino Dios a través de nosotros quiere trabajar tanto. Amén. Entonces para eso
tenemos que seguir adelante con el Evangelio. Amén. Esta ofrenda decidida, esta preparación de CLF va a ser una bendición tan grande para todos ustedes. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por... Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.